Buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. El día de hoy les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. La palabra del Señor nos dice así: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, que es la que nos impide la sanidad completa de nuestro espíritu. Sin embargo, todos tenemos un ayudador que es el único quien tiene el poder para sanarnos a través de su Espíritu Santo. Yo sé que en algún momento de sus vidas todos se han preguntado, ¿no? ¿Por qué hago lo que no debo hacer? Y es lo mismo que Pablo se preguntaba. Pablo sentía exactamente lo mismo que tú, vivía las mismas cosas que tú. Y es verdaderamente sorprendente porque es el apóstol Pablo, una persona enfocada, ¿no?, en Dios. Incluso en el versículo 22 nos dice: según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Vemos que él se deleitaba en las cosas de nuestro Señor, pero siempre terminaba haciendo aquello que no debía hacer. Y en el capítulo 20, Pablo decía, ¿no? Había aprendido que no había nada bueno en la carne, en el viejo hombre. Pero aquí hay algo a lo que debemos aferrarnos, ¿no? Que él ya no reconoce ya más al viejo hombre como siendo yo. Todos seguimos teniendo la vieja naturaleza, pero siempre debemos dejar al nuevo hombre que conteste aquella puerta. Debemos dejar al nuevo hombre quien tome las decisiones. Y si el nuevo hombre toma aquellas decisiones, van a ser siempre las correctas. Muchas veces luchamos con estas cosas, ¿no? Aquellas veces cuando nos dicen, pero ¿por qué volviste a hacer lo mismo? Incluso nosotros mismos nos cuestionamos, ¿por qué siempre termino haciendo lo que no debería hacer? Y es que verdaderamente hay una lucha interna en nuestros corazones, hay una lucha interna entre la carne y el espíritu. Y constantemente la carne pues nos invita a hacer lo que yo quiero, mientras que el espíritu siempre me va a impulsar a hacer las cosas de Dios. Y en ocasiones terminamos haciendo eso. Hay mucha gente, muchos cristianos que se sienten identificados incluso con estos versículos, ¿no? Pero resaltemos lo importante, que es que Pablo lo que hace es reconocer que estaba haciendo eso, pero termina enfocado en esto. Y es lo que dice en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Tiene que llegar un momento en que te sientas como Pablo, no solamente en esta parte de no hacer lo que deberías hacer, sino a llegar a sentirte verdaderamente como Él y hacer la pregunta correcta. Pablo no estaba diciendo, ¿ahora qué tengo que hacer o qué debería hacer? Muchas veces esta forma de vivir nos impulsa a decir, ¿qué hago ahora? Y vemos que Pablo hace la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este cuerpo de muerte pues algún día será transformado, pero mientras tanto podemos ser liberados por un alguien. ¿Quién me librará? La pregunta no es ¿qué puedo hacer? La pregunta es ¿quién me librará? Y la respuesta es Jesucristo. Solo Él puede liberarnos. Esto es con lo que todos nosotros verdaderamente luchamos, ¿no? El clamor del corazón en ese momento de Pablo era: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí es donde llegamos al punto donde el Señor comenzó el sermón del monte, donde decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurado el hombre que llega al final de sí mismo. Bienaventurado el hombre que ha llegado a la bancarrota espiritual. Porque este es el punto, el único punto donde la ayuda de Dios va a ser dada. Y esto es lo que necesitamos aprender. Si pensamos que tenemos algo de nosotros mismos con lo que podemos resolver nuestros problemas, si pensamos que nuestras voluntades son lo suficientemente fuertes para poder controlar la maldad en nuestras vidas, entonces no hemos llegado al final de nosotros mismos y fracasamos y seguimos fracasando hasta que al final, pues, de nuestros fracasos recién clamamos: miserable de mí. El pecado nos ha engañado y la ley, como nuestra amiga, ha venido y ha expuesto el pecado. Cuando vemos lo miserable que nos hace, entonces estamos listos para la respuesta que viene inmediatamente, pues, en el versículo 25, donde nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, debemos tener presente esa firme convicción de que fuimos llamados a ser lumbreras y que debemos impactar de modo positivo a la humanidad, pero que en algún momento de nuestras vidas pues van a llegar esas batallas, ¿no? Y el único que podrá librarnos es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Cuando nos encontremos en esas situaciones, dejemos todas las cargas a nuestro Señor Jesucristo, nuestras debilidades, y como dice su palabra, Él renovará cada día y nos fortalecerá. Dejemos todo en sus manos para que Él pueda realizar su voluntad. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Pongo mi vida en tus manos, amado Dios, haz de mí lo que tú quieras. Lo acepto todo, Señor, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. Toma el control y mi voluntad, amado Dios, ponla en tus manos para que tú puedas dirigirla, Señor, de acuerdo a lo que tú deseas en mí, amado Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos y protégelos. En el nombre de Jesús, amén. Dios lo bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes.